Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy os traigo un gran pelotazo del manga, un autor que se sale un poquito de los esquemas y nos cuenta historias humanas, historias más interesantes que a lo mejor los típicos shonen que tanto lo petan, como es Naoki Urasawa con su archiconocida obra de Monster, que creo que es la que dio a conocer a este mangaka ante el gran público y el título que lo encumbró, aunque yo prefiero obras como Pluto, que es homenaje a Astro Boy, donde mezclan un poquito ciencia ficción, elementos fantásticos que la verdad que me molan bastante, 20th Century Boys y muchas otras también bastante interesantes. Pero bueno, hoy toca hablar de Monster en este formato que nos trae Planeta de Agostini, un nuevo formato bastante más chulo que el anterior, Biblioteca Pachinko, que la verdad que eran tomos que dejaban un poquito que desear, pero bueno, era lo que había en la época. Pues aquí tenemos esta edición de lujo que la verdad que está bastante chula, que además son 9 tomos que conforman un gran mosaico, que es como una especie de exposición de cuadros y tal con distintos personajes, que bueno, es una pijadita que está bastante chula. Tenemos la sobrecubierta y el precio creo que está al torno a los 15 euros más o menos. Aquí nos van a contar la historia del Dr. Tenma, un neurocirujano de éxito, en el cual vamos a ver un poco pues su auge y caída. Nos van a ir contando un poquito, pues al principio, lo bien que le va la vida, pues está muy bien relacionado en un hospital de prestigio. Él es japonés y está en un hospital alemán, porque toda esta obra va a estar ambientada en la Alemania anterior a lo que fue la caída del muro de Berlín, y luego veremos también los primeros años después de que se derribara, lo cual nos da un contexto político muy interesante y muy rico, el cual va a aprovechar muy bien Naoki Urasawa. Y como os digo, vamos a tener aquí en este primer tomo pues esos momentos de gloria, esa edad de oro del Dr. Tenma, el cual está saliendo con la mujer del jefe del hospital y está en un momento muy dulce de su vida. Pero ¿qué va a pasar aquí? Pues para darle un poco ese interés a la obra y para darle un poquito ese giro que al final va a hacer que empaticemos con el Dr. Tenma, vamos a ver que se van a dar una serie de situaciones dentro del hospital donde él va a tener que tomar unas duras decisiones que van a hacer que todo este momento idílico que está viviendo se vaya convirtiendo en una pesadilla, literalmente. Esta frase es muy interesante, ya que va a ser muy recurrente en toda la historia: simplemente no todos somos iguales. Este va a ser ese primer gran dilema que se le va a presentar al Dr. Tenma, ya que en ese hospital pues van a valorar más la vida o a quién atender dentro de las urgencias que van a ir surgiendo, si a gente pobre o a gente adinerada, que va a lo mejor a beneficiar luego de alguna forma al hospital. Y el Dr. Tenma va a chocar un poco, ¿no?, con sus ideales como ese médico comprometido con sus pacientes. Pues veremos que eso le va a hacer tomar ciertas decisiones que van a llevarle a un camino bastante turbio y bastante jodido. Y todo eso, si no es suficiente, se va a mezclar con una serie de asesinatos que van a tener lugar, un asesino en serie que al parecer va a ir ejecutando a ciertos matrimonios que han tenido hijos adoptados o que en principio no se conociera que tuvieran hijos. Poco a poco esto va a ir desentrañando una trama policíaca muy interesante, pero al final el eje de todo esto va a ser el Dr. Tenma, van a ser un poco los distintos personajes secundarios que se van a cruzar en su camino, que va a ser muy interesante ver esa evolución de cómo esos personajes secundarios van a cambiar a raíz de conocer al Dr. Tenma, y el Dr. Tenma también va a cambiar a raíz de conocer a esos personajes secundarios, y al final va a ser un poco lo más enriquecedor de esta obra, que es un poco ese desarrollo de personaje, un poco esa construcción de todas esas distintas vidas que vamos a ir viendo, que son muy interesantes, más allá de la propia historia ría que nos van a estar contando aquí, que es un poco ese camino, esa búsqueda, esa investigación policial que va a tocarle muy de cerca y que se lo va a tomar como algo muy personal por detalles que no quiero concretaros para que descubráis cuando os metáis de lleno en esta obra, que la verdad que componen algo único dentro del manga. Como os digo, aquí vamos a tener acción, vamos a tener situaciones molonas, pero sobre todo vamos a tener mucho diálogo, muchas conversaciones a puerta cerrada, muchos momentos tranquilos, pero que nos van a dar un trasfondo muy bueno a esta gran obra de Naoki Urasawa. Y qué decir de su dibujo, a mí me gusta mucho porque estamos ante un dibujo dentro del propio estilo manga, bastante realista a la hora de representarnos a las personas. No vamos a tener, como vemos en muchos mangas, que todos pues son gente joven, perfecta, todos flacos. Aquí vamos a tener pues a gente gorda, gente anciana, gente con todo tipo de rostros, que sí que es cierto que a la que uno haya leído varias obras de Naoki Urasawa sí que tiene como cierta repetición de rostros o de ciertas
digamos, modelos de personajes que se van a ir repitiendo muchísimo, pero también le da eso cierto encanto, ¿no? Y cierta personalidad a su dibujo. Como os digo, la epopeya, el camino, como os digo, ese auge y caída, que aunque sea un auge y una caída a nivel, digamos, de prestigio como médico, veremos que como ser humano el personaje va a evolucionar muchísimo y se va a convertir en una mejor persona después de todo esto que le va pasando. Acompañar un poco al Doctor Tema y sobre todo a esos personajes secundarios va a ser un viaje, la verdad, inolvidable, que sí que os recomiendo muchísimo que le deis una oportunidad. Aunque también debo decir que Naoki Urasawa en ocasiones no sabe echar el freno a tiempo, estira demasiado las historias, y eso aquí en Monster también le pasa. O sea, vamos a tener 9 tomos de esta longitud, que son bastante extensos, casi 400 páginas, los cuales, como digo, siguen siendo muy interesantes, pero en ocasiones puede que se os haga un poquito larga este viaje, que quizás sí que podía haber condensado un poquito más, que eso también pasaba en Pluto, pero aún así os lo recomiendo fervientemente que le deis una oportunidad a una de estas grandes obras del noveno arte, del manga o del cómic en general, que creo que vais a disfrutar. También la van a sacar próximamente en Blu-ray, Yonu la van a sacar, o sea que si queréis echar un vistacillo, también es una obra muy conocida por su excelente doblaje, con actores de calibre cinematográfico. Así que nada, chicos, si queréis adentraros en las obras de Naoki Urasawa, este puede ser un perfecto punto de entrada. Animaros a conocer al Dr. Tenma y a ese monstruo al que va a ir persiguiendo hasta sus últimas consecuencias. Y nada, chicos, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, estáis un poquito pendientes de todo lo que vamos sacando aquí en Metropolitan Comics con futuras recomendaciones. Hasta la próxima.